Les agradecemos que nos sigan acompañando en nuestra conferencia, monitoreo y auditoría continua. Solicitamos a las personas que están ingresando a tomar ubicación. Nos corresponde a continuación escuchar la presentación de los señores Ricardo Zunino y Heraclio Rivera. Ricardo Zunino es diplomado Gestión y Asesoría de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado Gestión y Asesoría de Negocios, diplomado de Regulación del Mercado Eléctrico y Telecomunicaciones, Universidad de Chile, contador auditor, Universidad Tecnológica Metropolitana, socio Application Integrity and Analytics en Cyber Trust. Y Heraclio Rivera, ingeniero en informática y computación y programador, supervisor de CyberTrust, más de 20 años de experiencia en desarrollo de algoritmos y programación en diferentes lenguajes, desarrollando aplicaciones en Clipper, Basic, Visual Basic y Java, entre otros. Con ustedes entonces, para esta exposición, los señores Ricardo Zunino y Heraclio Rivera. Gracias. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha? ¿Sí? Si me dicen que no, me levanta la mano, por favor, y no se escucha. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación que quiero compartir con ustedes? Básicamente, aplicar el modelo. O sea, hemos visto la parte conceptual, nos mostró Carlos muy buena presentación, desde el punto de vista de monitoreo continuo, indicadores, etcétera. Y la idea de esto es ver cómo se aplica el modelo y utilizar una herramienta y una solución de análisis de datos para efectos de ver cómo funciona el modelo, ¿ya? Dentro del contenido de la agenda, básicamente, bueno, ya les comentaba el objetivo de la presentación, una visión metodológica para el monitoreo continuo. Miguel Ángel comentó al inicio de la presentación que habían varias etapas, ¿no es cierto?, pero hay un par de etapas que tienen que ver con la obtención de información y cómo finalmente recopilo esta información, la capturo y la genero en indicadores. Y al final del día, ¿cómo gestiono? Carlos lo decía muy bien, ¿cómo gestiono esta información? ¿Cómo tomo decisiones? La idea es que a partir de ahí podamos integrar probablemente, ojalá, en un tipo de tablero de control o en un tipo dashboard. ¿Bien? Después de eso, vamos a mostrarles, voy a compartir con ustedes algunos controles automatizados. Y finalmente algo que hace bastante tiempo que lo personal tenía ganas de desarrollar desde el punto de vista de análisis de datos, que tiene que ver con una evaluación de segregación funcional en un sistema como el SAP. Cuéntenme una cosa, ¿cuántos de acá empresas tienen SAP? Porque los demás quedan liberados, ¿ah? ¿Se puede? No. ¿Sí? Con toda confianza, por favor. Si bien vamos a hacer una práctica en este sistema en particular, claramente es aplicable a cualquier otro sistema legacy o ERP. ¿Bien? ¿Cuál es, solamente repasando los objetivos, una de las cosas que conversaba ayer con Miguel, tomando una copa de vino, perdón, un café, y conversamos, yo le decía, ¿sabes, Miguel? Una de las cosas que me llama la atención es que este tema no es nuevo. Este tema, yo si lo googleo, del año 2008, 2009, 2010, hay una serie de papers, entrenamiento, y probablemente más de alguno de ustedes ha visto, ¿cierto?, temas enfocados a monitoreo y auditoría continua. Pero en este último tiempo, 6, 7 meses, voy a áreas de auditoría interna y les pregunto, ¿cómo está el tema de auditoría y monitoreo continuo? No, todavía nos falta un montón, nos falta. Y yo me digo, ¿por qué? Porque pareciera que este tema, al final del día, fuera como lanzar cohete a la luna, pero no lo es tanto. No es tan complejo. Basta con tener algún conocimiento, alguna práctica, alguna habilidad, y esto puede partir. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo vamos a ver, los desafíos a que esto se pueda impulsar y se pueda desarrollar. Me llama la atención, como les mencionaba, de 10, 15 clientes que he visitado, 2, 3, 4 están avanzando en este proceso en particular. ¿Bien? Miguel nos comentaba que hay un modelo, ¿cierto?, de categorización de riesgo y nos explicó toda la parte y todo el marco conceptual, ¿vale? Y a partir de ahí viene todo un proceso de obtención de datos, análisis de indicadores y monitoreo continuo, ¿sí? Si ustedes me preguntan cuál es la parte más compleja de este modelo, tiene que ver probablemente con la obtención de información. ¿De dónde la obtengo? ¿Cómo la rescato? ¿Cuál es la información precisa que necesito rescatar para que al final del día yo pueda tener una generación de indicadores
y evaluar después en un proceso de monitoreo continuo. ¿Bien? Voy a comentar en una metodología cómo deberíamos hacer este proceso, qué deberíamos considerar. Esta metodología tiene 4 fases, muy sencillas, que en la práctica, si ustedes me preguntan, ahí aparece más o menos el tiempo del orden de 2 a 3 meses pensando en un proceso de negocio. Habitualmente lo que hacemos es que se aplica en un proceso de compras-pago. Es como el más recurrente habitualmente. ¿Por qué? Porque probablemente ahí hay más potenciales riesgos de fraude desde el punto de vista donde sale el dinero. ¿Bien? Sin embargo, hay otras compañías que se han preocupado también de la parte de control de acceso y seguridad. También hemos hecho algunas cosas en ese ámbito. Entonces, el orden de análisis, identificación y análisis del orden de 2 a 3 meses en conjunto con un diseño lógico y físico. Si ustedes me preguntan cuál es la parte clave, esto. Al principio, planifiquemos bien, identifiquemos qué queremos monitorear y qué queremos controlar, y después viene toda la parte de desarrollo, prueba, validación con la línea, y finalmente la operación y la retroalimentación del modelo. ¿Bien? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Primero, analizar los requerimientos de la necesidad de automatización de los controles, ¿no es cierto?, relativos a. Cuando yo digo automatizar controles, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A generar un KPI? ¿A generar un indicador de tendencia? ¿A generar una automatización de un proceso o de un control en particular? Eventualmente un reproceso, si yo quisiera hacerlo, depende del volumen del reproceso, porque algunas veces algunos clientes me dicen, ¿sabes qué? Quiero tener un monitoreo continuo del reproceso completo de la remuneración del personal. ¿Valdrá la pena hacer eso? A lo mejor sí, a lo mejor no. Cuando yo tengo esta información definida, lo que tengo como salida de esta etapa es claramente una ficha y una documentación de cómo debería ser este control. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son los dueños de procesos involucrados? ¿Cuál es la información que voy a obtener y si esa información está disponible? Es susceptible de ser capturada a través de una solución tecnológica para efectos de hacer el monitoreo continuo. Y esta información que voy a capturar, ¿cómo yo puedo de alguna forma obtenerla de forma periódica? Y me refiero a periódica no todos los días, me refiero semanalmente, mensualmente, etc. ¿Bien? Después de eso, lo que tengo es el diseño lógico y físico. Lógico, me refiero, señor, ¿cómo debería ser esto? Yo voy a tomar esta fuente de información, voy a capturar parte de esta fuente de información y la voy a relacionar con esta otra fuente de información y así sucesivamente. Tengo que incluir todos los filtros, clasificaciones, tipos de documentos, empresas, compañías, etc. Obviamente quien conoce eso es el dueño del proceso de negocio y obviamente el auditor pensando en la prueba que al final del día quiere realizar. ¿Bien? Para eso necesito establecer, como les comentaba, las fuentes de información, campos, condiciones, excepciones, etcétera, y efectuar una validación de ambos diseños. Cuando hablo del diseño lógico, el desarrollo conceptual del script y después viene la parte física. Eso tiene que estar validado. Tiene que estar validado también, ¿cierto? No solamente por el dueño del proceso, eventualmente incorporar, si corresponde, al área de TI. ¿Bien? Después viene toda la parte de desarrollo y pruebas de validación, que es básicamente hacer el desarrollo de los scripts con información acotada y limitada a casos de uso. También me ha tocado ver que algunos clientes avanzan y tienen la primera parte relativamente desarrollada y dicen, ya, voy a partir y levanto 3 teras de información y pongo a trabajar. Tranquilo. Hagamos prueba unitaria, hagamos casos de uso, consideremos excepción y casos de borde, validemos esa información primero. Después avancemos con la totalidad de la información. Yo entiendo que al final del día la idea es probar el 100%, ¿no es cierto?, de la data, como lo mencionaba Miguel. Pero al inicio hagamos pruebas, hagamos casos específicos, 1 año, 1 mes, etc. ¿Vale? Después, una vez que yo realizo estas pruebas unitarias, lo hago al 100% y valido y ajusto según corresponda. Aquí no me gano ninguna comisión ni ninguna cometa, pero dentro del análisis, dentro de las herramientas que nosotros utilizamos para hacer este tipo de ejercicios, utilizamos 2 que me parece que son relevantes en el mercado. Una es IDEA y la otra es ACL, ¿vale? Con ACL justamente es donde hacemos el análisis de datos final, ¿bien? Y finalmente, determinar, ¿no es cierto?, al final, la frecuencia de la ejecución de los scripts, establecer un procedimiento de monitoreo y control de hallazgos y excepciones.
¿Qué pasa cuando voy identificando excepciones? ¿Quién las va administrando? ¿Quién se va haciendo cargo? ¿Cuál será la mejor opción? Auditoría interna ve como tercera línea de defensa, la primera, segunda, es parte de la definición del modelo que claramente debería estar previamente establecido, ¿sí? Y después, y es el ideal, yo les voy a mostrar, cargo esta información ¿dónde? En un sistema, en un software tipo BI. Hoy día los que yo habitualmente utilizamos e incorporamos, y tampoco aquí no me gano nada, es Tableau y Power BI o Power Data. ¿Bien? Cuando hablo de la primera parte, identificación y análisis, me refiero a una ficha como la que está acá. Que esta ficha lo que incorpora básicamente es el detalle de lo que yo quiero realizar. Parece un poquito engorroso al inicio, ¿eh? Decir, pucha, tengo que hacerlo, pero hay que hacerlo. Háganlo, construyanla. Hagan una ficha en la cual determinen exactamente, por ejemplo, claridad respecto de la prueba, el objetivo de control a cubrir, el indicador, cómo lo voy a construir, cómo lo voy a evaluar, cuáles son los datos y las tablas necesarias para completar, ¿no es cierto?, este proceso. Clasificación, categorización, en el caso de esta herramienta, ¿no es cierto?, aplicar ciertos comandos, qué comandos voy a aplicar, cómo las voy a relacionar, cuáles son los campos claves que voy a tomar para hacer esta relación, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, fuentes de información y tablas del sistema, clarísimo. Y después, ¿cómo debería ser la secuencia lógica del script? ¿Cuál debería ser la secuencia? Importantísimo, y lo marqué con negrito acá. ¿Qué es lo que espero como formato de salida? El formato de salida es clave, porque yo puedo tener definido la fuente de información, puedo tener definido el reporte, pero la salida desde el punto de vista del formato, algo tan sencillo, quiero 4 columnas, quiero una, quiero un sumarizado, eso lo tengo que tener claro previo al desarrollo lógico, ¿sí? Una vez que tengo hecho esto y que captura, ¿no es cierto?, la primera fase de identificación y análisis, voy al diseño lógico. Y cuando hablo del diseño lógico, más allá de la escritura, les quiero compartir un diseño propuesto. De hecho, si quieren le puedo sacar una foto porque le tengo mucho cariño a esta prueba. La hicimos en un cliente, ¿ya? En un cliente que tenía algunos temas relacionados con ventas, todo lo que tenía que ver con compensaciones de clientes. Y nos sentamos, empezamos a hacer el análisis, identificamos como objetivo de control o como prueba compensaciones entre distintos clientes y distintos root. O sea, yo como Ricardo Zunino soy un cliente, tengo un root asociado, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con mis cobros, con mis pagos, ¿cierto?, se compensan. Por lo tanto, el objetivo de la prueba era identificar que eventualmente alguien distinto a Ricardo Zunino en contabilidad hiciera una compensación, ¿no es cierto?, con otro root u otro cliente. Me explico. Si yo tengo una cuenta por cobrar de Ricardo Zunino de 1 millón de pesos, un cobro o un pago que haga otro cliente lo compenso con mi cuenta. Por lo tanto, lo que estoy haciendo en definitiva es calzar distintas cuentas corrientes entre distintos roots. Ese era el objetivo de la prueba. Para eso, lo que hicimos fue, ok, el objetivo de control, todas las compensaciones se realizan entre un mismo cliente y root. Es una declaración, es una aseveración que yo debo determinar. ¿Cuál es el riesgo? Efectuar compensaciones erróneas o irregulares entre distintos clientes y distintos root a objeto de ocultar un potencial fraude declarado. Puede ser un error al final del día, puede ser una irregularidad, pero lo que estábamos buscando es, al final del día, un fraude. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos entrevistamos con el dueño de proceso y le preguntamos cómo se hacía esto habitualmente y rescatamos, ¿no es cierto?, las tablas que tocaba el sistema o las fuentes de información. Y nos dimos cuenta que había una tabla que tenía las partidas compensadas, ¿cierto? Y a su vez, otra tabla, que es la BKPF, dentro de SAP, que tenía, ¿no es cierto?, todo el registro de documentos contables. ¿Bien? Al inicio, ¿qué teníamos entonces para efectos de hacer el análisis? Parear ambas tablas por el número de documentos para algunas clases de documentos tipo DZ, eventualmente nuestro cliente puede ser de otro estilo, y se extrae la tabla BKPF, el user ID la transacción con la cual se efectuó la compensación. O sea, en una tabla tenía toda la parte financiera, por llamarlo de alguna forma, el registro del documento, y en la otra tabla no solamente tenía el registro del documento, sino que además tenía la transacción con que había hecho el movimiento y el user ID, clave.
A partir de ahí me da una tabla temporal, ¿cierto? Y tenía que ir a buscar, obviamente, el cliente con el nombre y con el root, cosa que también se hizo. Después de eso, tengo una tabla temporal 2, en donde está cada uno de estos pareos, y se debe identificar todos aquellos documentos compensados por el campo que está acá, que tengan clientes de root distintos. Y al final lo que tengo son una tabla temporal con clientes compensados de forma errónea y irregular. Habíamos quedado hasta ahí, pero a mí también me pareció, desde el punto de vista de seguridad y control de acceso, ¿qué pasa si este movimiento lo hizo un usuario que tiene amplios privilegios, un administrador? ¿Qué pasa si eventualmente en la jerga de SAP hubiese tenido un usuario SAP All? Bueno, identifiquémoslo, veamos. Y para eso avancé y hicimos un pareo con la tabla UST04, donde está el User ID y el perfil, y la GR1251, donde están los roles de los usuarios. ¿Qué tuve al final del día? No identificamos un fraude, pero sí identificamos una serie de irregularidades. Había un procedimiento informal que cada de vez en cuando se hacían este tipo de compensaciones bajo un aspecto específico del cliente y aprobado por la gerencia. A partir de ahí se generó un procedimiento y absolutamente se cortó la posibilidad de hacer ese tipo de operaciones. ¿Qué es lo que hizo Auditoría Interna? Este control lo monitorea una vez al mes. Lo ejecuta y saca un reporte específico sobre ciertos montos, etc. Eso va a depender, obviamente, de la dinámica, de la realidad de cada cliente, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque este es un caso específico y concreto de cómo, en el transcurso de un par de días, de una semana, pudimos llegar a determinar claramente un control que permite monitorear en el tiempo este tipo, ¿no es cierto?, de riesgos. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Desde el punto de vista del análisis de datos o de la herramienta que nosotros utilizamos, tiene una conexión tipo DBC. No es probable que hay algunos TI por aquí que puedan decir, bueno, DBC no es la conexión más, podríamos decir, eficiente y eficaz, pero al final del día es una conexión y que me permite de alguna forma traer y extraer la tabla, o sea, extraer la fuente de información. Esta solución, ¿cierto?, lo que hace yo como auditor interno, voy vía ODBC con esta solución y me conecto, aquí el caso de SAP, aquí puede ser GTD, Edward, Oracle, etcétera, y me conecto a la base de datos, ¿no es cierto?, que sustenta cada uno de estos aplicativos. ¿Vale? En ese sentido, después lo que hago, tomo esta herramienta de análisis de datos, una vez que yo capturé la información y que la dejo en un repositorio, voy con la herramienta de análisis de datos y hago el proceso que yo de alguna forma diseñé en mi proceso de análisis lógico. ¿Okay? Después les voy a mostrar un ejemplo concreto con Heraclio, vamos a ver en vivo cómo debería resultar este tema. ¿Bien? ¿Qué lo tengo después? Reportes, indicadores, procesos clave, y al final del día esto se puede traspasar a la primera, segunda o tercera línea de defensa. ¿Ya? Esta forma de decir traspasar e incorporar obviamente depende también de la cultura del cliente. ¿Qué tan importante para el cliente es la cultura del control? ¿Qué tanto conocen de riesgo? ¿Ya? Esto no es tan sencillo decir, toma, te haces cargo. Oye, en el día a día tengo que hacer 20 cosas y además tengo que hacerme cargo de monitorear y evaluar este control. Bueno, es parte de esto. ¿Sí? Pero esto es la dinámica. No es más complejo de mi punto de vista que esto. Ahora, yo eventualmente igual le podría agregar algunos componentes, como hacer un scheduling, ¿no es cierto? Decir, bueno, me gustaría que de forma automática esto se vaya ejecutando cada 2 semanas o cada un día. También hay soluciones que permitan hacer eso. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes me preguntan, es un esquema bastante sencillo y bastante simple. ¿Bien? Se me quedaba que aquí la idea obviamente es generar al final del día un dashboard. ¿Qué es lo que tengo después? ¿Cierto? Lo que tengo es el desarrollo de las pruebas, ¿no es cierto? Desarrollo del script, pruebas y delegación, que lo vamos a ver acá, y que por lo general el resultado son tablas de este estilo, ¿ya? Que si bien me arrojan información relevante y oportuna, claramente esto, el interés es tenerlo, ¿no es cierto?, en un panel de control o algún tipo de tablero que me permita tomar decisiones y gestionar la información. ¿Bien? Esto es lo que ando buscando. Me encantaría que aquí
estuviera compra, aquí estuviera venta, aquí estuviera, etcétera, controlling. O sea, tener un tablero de control con indicadores que me permita poder identificar cuáles son los potenciales fraudes que tengo, cuáles son las alertas que identifiqué con todo mi monitoreo continuo, ¿sí? Esto es lo que estoy buscando. Esto es nuestro norte, ¿sí? Por lo menos así lo entendí, Miguel, que vaya, vamos, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí va? Vamos, bien. Vamos a las pruebas. Vámonos a lo concreto, lo que tenemos diseñado y tenemos desarrollado y construido. Hicimos dos pruebas que queremos compartir con ustedes. Una que tiene que ver básicamente con control de acceso y que parecen bastante sencillas, pero la verdad es que cuando voy a los clientes se demoran por lo menos un par de semanas en hacer este tipo de análisis. Siendo que esto se podría hacer, me parece que, y no exagero con esto, un par de horas. Ya está, un par de horas. Y muchos van a decir, pero esta información está en el sistema. Sí, pero bueno, usémosla. Hagámoslo como autoría, monitoreemos y obviamente automaticemos. Dentro de las pruebas que están propuestas es realizar pruebas para el monitoreo continuo sobre aspectos de seguridad del sistema, control de acceso y segregación funcional. La última es la que me mata, digamos, ¿ya? Actividades. Usuarios que no se han conectado en un periodo determinado de tiempo. Una prueba sencilla que yo puedo ir al sistema y rescatar la información. Está bien. Usuarios bloqueados y el motivo de bloqueo. ¿Quién y cuándo fue creada una cuenta de usuario? Tips y grupos de usuarios. Usuarios de última fecha de conexión. Análisis de parámetros, etc. Todas estas pruebas las hacen los auditores externos. Van y dicen, señor, hacen una evaluación y lo pueden hacer desde el punto de vista manual o lo pueden hacer con alguna herramienta automatizada. ¿Por qué no yo hacerlo y tenerlo listo? Y no estar preocupado, chuta, vienen los auditores y cambiar el parámetro y cuántos usuarios no se han conectado. Bueno, si esto lo puedo monitorear diario si quiero, mensual. Y no cuesta nada, ¿vale? Y al final tiene que ver con, bueno, transacciones críticas y etcétera. Y al final hacer una evaluación de incompatibilidad transaccional. O sea, esto, si ustedes me preguntan, es clave, porque es absolutamente transversal a un modelo de control interno. Es el pilar del control de acceso dentro de lo que yo determino en una plataforma, específicamente en este caso como SAP. Pero cuando yo tengo la capacidad como auditoría interna, y lo vamos a ver, y yo puedo decir, ¿sabes qué me gustaría? De forma independiente de TI, decir que el usuario, ¿qué usuarios pueden crear una orden de compra? ¿Qué usuarios la pueden liberar? ¿Y quiénes la pueden pagar? Y tenerlo ahí, eso agrega mucho valor, porque no dependo de nadie, lo puedo hacer yo. Y no dependo de una herramienta o una solución que probablemente tengo que modificar la matriz de riesgo y tengo que hacer una serie de iteraciones que obviamente al final del día no agregan el valor que yo hubiese podido esperar, ¿sí? ¿Qué debería obtener yo al final del día cuando yo hago este tipo de análisis comparativo? En un cliente hicimos esto. En marzo del 2014 hicimos una evaluación, hay algunas otras pruebas más, una evaluación en donde acá se probaron 18 controles. Y de los 18 controles, perdón, 20 controles. De los 20 controles, 18 salieron en efectivo. Esto fue marzo del 2014 y 2 salieron efectivos. ¿Sí? Y después fuimos en noviembre y fíjense que cambió automáticamente. Y después fue en julio y ya después no me contrató más. Ya ahí se puso fome, digamos. Pero no me invitó más a ir, pero bueno, es la idea. ¿Ya? Es la idea de hacer evaluaciones del tipo preventivo. Después, esto así, en un área que era seguridad de roles, autorizaciones, y nos gusta disfrutar con el control de acceso, bueno, esto está la posibilidad de automatizarlo. Y en términos de parámetros, fíjense lo mismo. Marzo, noviembre, julio. O sea, la tendencia hace tener controles efectivos, claramente es una señal que tengo que hacer esta cuestión. ¿Y para qué me voy a gastar 2 semanas si lo puedo hacer un par de horas? De nuevo, un par de horas. El proceso que vamos a ver después, hay soluciones y evaluaciones que se demoran 2 semanas en poder recién saber si hay un usuario que tiene un nivel de riesgo en un área de venta, en un área de compra, si lo podemos obtener. ¿Cuánto nos vamos a demorar, Heraclio? 3 minutos me dijiste, no tenemos mucho, ¿eh? ¿Sí? Ya. Nos podemos demorar media hora, 1 hora, etc. ¿Bien? Después de esto, quisimos ser más ambiciosos. Dijimos, ¿sabes qué? Esto ya, Heraclio, nos está quedando chico. Hagamos lo que siempre he querido hacer.
un análisis de riesgo en SAP con toda la complejidad que involucra tener un análisis y hacer un análisis de este estilo? Bueno, el desafío era tener una matriz de riesgos, y cuando hablo de matriz de riesgo, cuando hablo de la matriz de procesos de negocio que comentaba Miguel Ángel al inicio, estoy hablando de una matriz de segregación funcional, una matriz donde yo incorporo reglas de negocio que me podrían implicar un riesgo desde el punto de vista del control de acceso. ¿Se entendió, no? Lo puedo enredar más, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que esta función, esta transacción, este atributo, este privilegio es incompatible con este atributo y con este otro privilegio. Porque si yo lo junto, me va a generar un nivel de riesgo. Y eso puede generar un impacto para el negocio. Al final del día, un fraude. ¿Bien? ¿Cuántas reglas de negocio tenemos? Tenemos un estándar del orden de 150 a 300 riesgos de segregación de funciones. En este caso, reglas de negocio. Alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué varía el número? Varía porque hay empresas que tienen implementado solamente el módulo de finanzas, contabilidad, y otras que tienen todos los módulos, así derechamente, QM, PS, etc. Y ahí varía más o menos hasta el orden de 300 reglas de negocio, más o menos. Ojo con el tema de la matriz, del volumen de reglas de negocio. Por ahí he visto que me dicen, no, ¿cuántas reglas tenés tú? Yo tengo 300 reglas de negocio. Te gané. Yo tengo 2000. Bueno, si esto no se trata del volumen, se trata de la calidad. Se trata de realmente generar un análisis de qué es lo que quiero, valga la redundancia, analizar y qué quiero obtener como salida. No se vale tener 4, 5, 10 de punto de vista, que ya no me voy a decir, bueno, pues se puede valer, pero una idea que es personal. 15 millones de incompatibilidad y qué sé yo, me vuelvo loco. No, se trata de tener una matriz adecuada al negocio. ¿Bien? Estos riesgos claramente tienen que estar, ¿no es cierto?, categorizados en niveles de riesgo. Crítico, alto, medio, bajo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tengo que tomar decisiones y tengo que tomar acciones. Me hago cargo de los críticos y de lo alto, pareciera lo más recomendable y es aparentemente lo que dice el sentido común. O me hago cargo también de los riesgos de nivel medio o riesgo de nivel bajo. Es parte, ¿no es cierto?, del apetito del riesgo de la compañía. Es parte de cuánto quiero esforzarme y cuánto quiero desde el punto de vista que me entregue como beneficio hacer este proceso. ¿Bien? Esto al final del día, dependiendo de las reglas aplicadas, podría dar del orden de unas 200.000, 400.000 tipos de combinaciones y reglas. ¿Vale? Pensando y ya mostrando un ejemplo en particular, yo tengo un conjunto de reglas que las puedo categorizar por procesos de negocio. Esto es lo que habitualmente hay herramientas en el mercado que hacen esto, y más o menos el esquema es bastante similar. Proceso de compras, tengo un riesgo que le puedo dar un acrónimo, que es crear proveedor ficticio y iniciar pago al proveedor. ¿Sí? Pareciera que el que está a cargo del maestro de proveedores claramente no debería tener acceso a contabilizar y mucho menos a pagar. Ahí claramente hay conflicto de interés y hay un problema de incompatibilidad. ¿Bien? Después de esto, bajo al siguiente nivel y lo que tengo es declarado derechamente actualización de datos maestros del proveedor. Y aquí está la parte técnica, cómo llego a SAP, cómo llego al sistema, cómo llego al atributo, cómo llego a la línea, cómo llego, en el caso específico de SAP, a la transacción y por sobre todo, señores, al objeto de autorización. No se vale solamente hacerlo a nivel de capa transaccional, porque lo que me puede entregar como resultado es falsos positivos. ¿Bien? Por eso lo declaro y lo incorporo acá. Y así, gestión de inventario, ocultar inventario mediante orden de recepción, funciones asociadas que me pueden generar un nivel de riesgo, finanzas, etc. Y lo que empiezo a hacer es tener mi propia, después se la vamos a mostrar con el arqueo, una matriz de riesgo que puede estar capturada en un archivo Excel, en un Access, como ustedes crean necesario. ¿Qué es lo importante? Sí, que yo como auditor, o yo como quien determine, tenga acceso a modificar esa matriz sin que sea un proceso engorroso, con ciertas definiciones. Ahora, tampoco se trata de que todos los días esté modificando la matriz, obviamente porque necesito hacer, comparaciones entre periodo y periodo. ¿Bien? Una vez que tengo esto, tengo mi matriz de riesgos y mis reglas, lo que tengo que hacer es ir y capturar la información del sistema. Y los que conocen SAP probablemente compartan conmigo que extraer la información de los usuarios, los privilegios, los atributos del sistema y de llegar a determinar qué acceso tiene cada usuario, la verdad es que no es tan sencillo.
tiene su grado de complejidad, de ahí el desafío. ¿Bien? Por lo tanto, yo tengo una serie, ¿no es cierto?, de atributos, transacciones, objetos, roles simples, roles derivados, roles compuestos, usuarios, y aquí la creatividad del administrador y cómo lo hayan diseñado cada una de las empresas, la verdad es que es diversa. O sea, con lo que uno se ha encontrado, la verdad es que es claramente un proceso no menor. Sin embargo, el proceso que estamos nosotros de alguna forma desarrollando, y de alguna forma ya tenemos desarrollado, tiene que abstraerse del tipo de modelo de seguridad que haya desarrollado el cliente. Da lo mismo, si lo hizo de una forma o de otra. La idea es que el proceso se haga, ¿no es cierto?, de igual forma. ¿Qué tengo que hacer después? Obviamente, el momento que yo determiné y definí cuáles son cada uno de los requisitos, cada una de las transacciones que tienen los usuarios, tengo que compararlo con mi matriz para tener el resultado, ¿cierto? Hacer la combinación. Pero con Heraclio tampoco nos quisimos quedar ahí. Dijimos, bueno, si yo llego a determinar que un usuario tiene acceso a una transacción que me permite pagar, contabilizar, y otra transacción que me permite hacerme cargo del maestro, ¿habrá ejecutado la transacción? Porque aquí tiene 100 transacciones y la verdad es que esta 100 no ha ejecutado ninguna. Bueno, lo incorporamos en log. Entonces lo que hacemos hoy día es decir, señor, tienes tu usuario que tiene acceso a todas estas incompatibilidades, pero quédese tranquilo porque no las ha ejecutado. Bien. O, obviamente, toma acciones a la brevedad, porque este usuario la transacción de pago y la de contabilización la ha ejecutado 40 veces en el año. ¿Sí? Es parte de lo que yo tengo que ir monitoreando y es parte de lo que tengo que ir analizando. ¿Bien? No le saquen fotos a esto, por favor. Estas son las tablas, en un 80% las tablas que utilizamos en SAP para hacer este análisis. Estas son 3, 6, 8 tablas. No es la locura. ¿Cuál es, ¿no es cierto?, lo que está detrás de esto? Cómo relacionar y cuándo relacionar cada una de estas tablas y cómo obtener la información. Ahí está la clave, ¿no? Pero si ustedes me preguntan, estas son principalmente cada una de las tablas que utilizamos. Esto es lo que hoy día, esta es la maqueta. Esto es lo que nosotros queremos tener como salida. Esto es lo que queremos entregarle a nuestros clientes, esto es lo que queremos entregar como valor. Es decir, cada vez que yo estime conveniente hacer un análisis de riesgo en función de lo que acabo de comentar, quiero tener esto. Quiero tener un dashboard que me permita identificar los ratings de riesgo. Quiero saber cuáles son las autorizaciones críticas, qué usuarios están activos, qué usuarios están con conflicto, etcétera. Hacer comparaciones, pero yo, como editor interno, cuando a mí me parezca conveniente hacer el proceso de evaluación. ¿Sí? Bien. Vamos, Heraclio, por favor, vamos a la práctica. Todo lo que yo digo, por favor, no me deje... apliquémoslo. ¿Aló? Gracias. Buenos días todavía. Voy a presentar ahora la aplicación que hace posible que todo lo que Miguel Ángel y Ricardo han explicado en forma teórica se haga realidad. En realidad esta es la parte más importante. O sea, si se quiere en pura teoría. Nosotros, como decía Ricardo, estamos ocupando una herramienta que se llama ACL, que es una herramienta especializada en este tipo de actividades, ¿ya? Y voy a partir mostrando el explorador del Windows, que es algo familiar que todos conocen. Este es el proyecto de ACL. Tiene una extensión, tengo algunas carpetas acá. Esta carpeta de datos es la que tiene las tablas de origen. Esas tablas de origen fueron cargadas ahí, ya sea previamente por una ODBC o fueron dejadas ahí por el propio SAP. Voy a abstraerme todo lo que hable al motor de base de datos que ocupe SAP. Puede ser Oracle, SQL, da lo mismo. Pero a través de la aplicación SAP se puede dejar archivos en TXT, como los que ustedes ven acá. Y aquí tenemos una planilla, que es una planilla de parámetros, que fue también confeccionada previamente y es la que Ricardo comentaba, que se puede
eventualmente ir enriqueciendo. ¿Ok? Eso yo lo tengo en la carpeta datos y también tengo acá una carpeta de resultados. Esta carpeta de resultados va a mostrar, valga la redundancia, el resultado del proceso que yo haga con las tablas que recién les mostré, que son mis tablas de origen. Veo algunas caras conocidas. ¿Cómo estás? Ahora, también genero planillas como resultado. Pueden ser archivos de texto, puede ser en algún otro formato que fuera necesario en ese minuto. Bueno, voy a ejecutar entonces mi proyecto en ACL. ACL es una aplicación Windows que luce de esta manera, ¿ya? Tiene un menú colgante, iconos, etcétera, y al lado izquierdo un navegador que es muy similar al explorador del Windows. No voy a empezar a dar una clase de ACL, no se preocupen, pero era un poco para ir orientándonos en qué estamos. Ahora, dentro de las gracias que tiene este software es que yo puedo automatizar los procesos y dejarlos como un script, que es esto que estamos viendo acá. Hay un script principal, que es este, que yo le nombro main, el cual empieza a generar algunas cosas, llama a otro script mientras se dé una condición. Ese otro script es este que está acá, que muestra un cuadro de diálogo, etcétera, etcétera. No voy a ir script por script, no se preocupen. Es como para ir introduciendo un poco el ambiente. Ahora, el resultado va quedando acá. Las tablas que yo acababa de mostrarles que estaban como TXT, como planilla electrónica, van quedando aquí ya ahora en un formato que es de ACL y estando acá, yo esto lo puedo exportar a una planilla o lo que sea. ¿Ya? Cuando digo lo que sea, en realidad no es lo que sea, una planilla o algún otro formato que pudiera yo necesitar. Acá abajo tengo una carpeta de resultados en donde tengo también resultados de desarrollo, las tablas que se generaron a través del control de desarrollo, por ejemplo, programas con transacciones, programas sin transacciones, programas sin grupos de autorización. Por ejemplo, a alguien podría interesarle saber cuántos programas tengo yo, Z e Y, que no tienen grupo de autorización. Esta tabla lo refleja. Todo esto que está acá en estas tablas, en el ambiente de ACL, también lo estoy exportando a una planilla, con distintas hojas, y en cada una de esas hojas va a estar cada una de estas tablas. Pero bueno, esto es algo que ya está hecho, o sea, ya está generado, no tendría mucho sentido que le dijera, y eso es, terminamos. O sea, en realidad, vamos a ejecutar el programa desde cero, voy a eliminar los datos. ¿Está ahí seguro, Horacio? Elimino esos datos, elimino estos datos, y solamente me quedo con los scripts, ¿ya? Que son los que están acá. Bueno, esos también son scripts, estos scripts llaman a otro script, etcétera, etcétera. Si miramos el explorador de Windows donde estaba recién, aquí donde estaban los datos, eso sigue estando porque son las fuentes, esas no las puedo eliminar, ¿verdad? Porque no tengo en este minuto una ODBC para conectarme. Pero acá en la carpeta de resultados solamente hay dos planillas que las elimino y solamente, bueno, aquí en el backup tengo un backup del proyecto y aquí tengo el proyecto que en este minuto como está ejecutándose aparecen algunos archivos ahí temporales. Y ahora en el main le doy ejecutar. Esto interactúa. Yo cuando programo con ACL puedo hacer cuadros de diálogo que interactúen con el usuario final. Eso tiene sentido si es que la continuidad del control lo va a hacer alguien en forma manual, una vez a la semana, una vez al mes o 2 veces en el día. ¿Me dan un segundo? Para efecto de solamente complementar, aprovechando que está tomando Heraclio agua, ¿se acuerdan que yo les comenté que habían 2 pruebas que queríamos compartir con ustedes? La primera tenía relación con pruebas que son relativamente sencillas, que es la captura, ¿no es cierto?, de información de acceso a los usuarios desde el punto de vista de cuándo se loguean, cuál fue la última fecha de conexión y cosas más específicas que tienen que ver con aspectos de seguridad, específicamente la parte de desarrollo de transacciones Z, estas transacciones Z que no están asociadas a un programa. Toda esa parte está construida y está de alguna forma diseñada para obtenerla a través de cuadros de diálogo de forma automatizada. ¿Está bien, don Heraclio? Sí, volví. Ya.
Entonces, como les decía, este cuadro de diálogo en realidad es optativo. Yo, para mostrarlo acá, porque el otro control no tiene cuadro de diálogo, pero este sí. ¿Y qué puedo controlar en el cuadro de diálogo? ¿Qué control ejecutar? Parámetros del sistema, análisis de usuario o desarrollo customizado, que son los programas Z e Y en SAP. La idea es generarlos todos, ya que borré todos los resultados que tenía antes, vamos a generarlos todos. Le doy a aceptar acá. Me pregunta ahora para el caso de los parámetros del sistema, si acaso quiero cargar las tablas maestras, que son parámetros del cliente, y parámetros de CyberTrust. Nosotros tenemos como empresa una planilla en donde decimos estos son los parámetros que deberían ser y los comparamos contra los parámetros que tiene el cliente en la tabla de parámetros de SAP y decimos estos están bien, estos no están bien y damos esa información. Esa es la comparación que se hace. Procesar. Ahí generó las dos tablas, la RS Param final y el análisis de parámetros, que después las vamos a ir a ver, porque aún estoy en el menú. ¿Se fijaron lo que se demoró mucho, no? Ahora, igual no tenemos tablas de 2, 3 millones de registros, pero la de parámetros tampoco es tan grande, ¿no es cierto? Después viene el análisis de usuarios, en que acá sí tengo hartos controles. Voy a cargar la USR 02, que estaba dentro de las tablas fuentes que les mostré en un comienzo en la carpeta, y las opciones de análisis aquí las marqué todas. Obviamente podría marcar algunas solamente, otras no, qué sé yo, pero las marqué todas. Usuarios vigentes, bloqueados, usuarios vigentes y bloqueados, resumen por tipos de usuario, vigente y bloqueado, resumen por grupo de usuario, vigente y bloqueados, ingresos incorrectos al sistema, es decir, qué usuarios han tenido cuántas veces ingresos incorrectos al sistema, o sea, un ranking por usuario. Creación de usuarios, es decir, qué usuario creó a quién y cuándo. Eso también, por si alguien quiere hacer un análisis y decir, este tipo no debería crear usuario. Mira, ha creado el que más crea usuario en el mes, por ejemplo. Ingreso al sistema por usuario hace 30 días, hace 60 días, hace 90, 120 días, o que nunca ingresó al sistema. También ese es un informe que es bastante valioso. Y los ingresos al sistema fuera de horario laboral. Eso más que nada como para, por suspicacia, de repente uno dice, no sé, ¿qué hace este tipo a las 4 de la mañana ingresando al sistema? No sé, a lo mejor está bien, a lo mejor él trabaja en turno y ese es su horario, pero habría que verlo. Le damos a aceptar y en el caso de justamente al sistema fuera de horario, al ingreso en el sistema fuera de horario, tengo este otro cuadro de diálogo que me permite modificar el rango a analizar, es decir, de qué año, día, mes, hasta qué año, día, mes. Aquí tengo por defecto todo eso y además el inicio laboral y el término, es decir, aquí también puedo definir cuál es mi semana laboral, parte un día lunes y un día viernes, que es lo normal, pero yo podría decir parte el día martes hasta el día viernes, o del día lunes hasta el día sábado. De acuerdo a lo que yo seleccione acá, el control va a considerar de si el ingreso de un usuario está fuera o no dentro del horario. Y el horario también, desde las 8 hasta las 18 tengo acá. Todo esto se puede modificar. Vamos a dejarlo así, le damos a aceptar. Aquí se empiezan a generar las tablas de resultados. Y finalmente, el último control que serían los desarrollos customizados. ¿Qué es lo que voy a controlar sobre los desarrollos customizados? Es decir, programas Z e Y. Tengo marcado también cargar la TSTC y la TRDIR. Esas son las tablas que ocupo acá. Y las opciones de los análisis son programas con transacciones, programas sin transacciones, calificación por tipo de programa, ranking de creadores en un periodo de tiempo y programas sin grupo de autorización. También los marqué todos para generarlos también. Le damos a aceptar. Y aquí también me pregunta por un rango de inicio y rango de término, que no lo voy a aplicar, voy a dejar el por defecto que tenemos. Y ahí terminó. Sé que terminó porque volví al menú principal, digamos, y ya no tengo más opciones, por lo tanto salgo de acá y aquí ya tengo todas las tablas que yo puedo empezar a analizar una por una, calmadamente, las imprimo, me las llevo para la casa. No las vamos a analizar aquí una por una, obviamente, pero sí ver que
si ahora me voy a la carpeta del explorador del Windows y miro en resultados, tengo todos los puntos fill y tengo esta planilla. En esta planilla que acabo de crear está toda la información que estábamos viendo recién en ACL. Por ejemplo, el análisis de parámetros resumen. No analizados esa cantidad, valor del parámetro inefectivo 20, valor de parámetro efectivo 5. Esta era la comparación entre la tabla de CyberTrust contra la de la empresa. Obviamente que aquí tengo no analizado esa cantidad porque la tabla de CyberTrust no estaba con todos los análisis, teníamos solamente una prueba, algunos parámetros asignados. Usuarios que ingresaron al sistema fuera de horario. Acá están, por ejemplo, el estatus, usuario vigente, un nombre, el tipo de usuario, a diálogo, la fecha de ingreso al sistema y la hora de ingreso. Aquí hay que hacer una pequeña corrección, porque aquí me tiene que mostrar en formato de hora. Pero esto ya es un tema de Excel más que de ACL. Pero ahí, por ejemplo, este usuario entró a las 19:21:47 y se recuerdan que el horario era de 8 a 18, un día jueves. Está dentro de del lunes a viernes, pero entró después de las 18. Por eso lo informó acá. Aquí hay alguien que entró, por ejemplo, el día domingo. A lo mejor está bien, pero esta persona entró a las 4:29, un día lunes. Eso, las 4 no son las 16, son las 4 de la madrugada. Pero como el tipo de usuario es de sistema, a lo mejor puede tener sentido. No sé, pero es algo que podría yo averiguar. Pero este es el listado. Después habían usuarios vigentes, ese como para tenerlo como dato, usuarios bloqueados, usuarios vigentes y bloqueados, usuarios por tipo. Por ejemplo, tengo usuarios de vigente que son de tipo diálogo, 79, de sistema que están vigentes, 15, comunicación 2, servicios 4, no vigentes, de diálogo 163 y 1 de comunicación no vigente. Bueno, y así podría seguir revisando cada una de las otras tablas, ¿verdad? Que es la misma información que tenía en ACL, pero que obviamente el usuario final no tiene ACL y por lo tanto a él le va a interesar esta planilla. Y de esta planilla después pasaríamos a un dashboard, que sería ya la parte que sería más entretenida o más visual. Estuvo bueno el carrete anoche. Oh, perdón, estaba prendido el micrófono. Bueno, vamos a cerrar esta planilla. Eso era el primer control que yo les iba a mostrar, que era un módulo de auditoría a SAP, que le puse de esa manera, le pusimos de esa manera, y lo que hacía es lo que acaban de ver. Ahora voy a mostrarles, voy a cerrar el proyecto, y les voy a mostrar otro proyecto ahora, que este es el sueño de Ricardo Zunino, y que es el desafío. ¿Ah? Los nombres que me hacen ponerle a la... Bueno, análisis de usuarios SOT. Acá también tengo una carpeta de origen de datos, en donde aquí ya tengo un poco más de tablas. Tengo reglas SOT, CyberTrust, que son las reglas que nosotros consideramos que deberían ser las correctas. Y después están todas estas, allí están las 8 tablas que estaban en la PPT, más 3, 6, más una más por ahí. Y esa es mi fuente, que nuevamente les comento, eso llegó ahí a través de una ODC o desde el mismo SAP se exportó y se dejó como TXT y yo ahora lo trabajo. Después está la carpeta de resultados, que también está llena de resultados acá, y una planilla también similar a la anterior que tiene toda la información resultante. Y aquí en SOD tengo también una información de segregación de deberes de la empresa o del cliente, que son estos archivos que están acá, del 1 al 5. Y aquí en el origen también tengo la carpeta log, en donde tengo 251 archivos en un periodo de tiempo determinado que me guardan el log del sistema de SAP. Es decir, todo lo que ocurrió, quién ingresó, cuándo, a qué hora, etcétera, está aquí en estos archivos de acá que son generados por SAP. ¿O me equivoco? Se generan por SAP, ¿sí? Ya. Volví entonces acá al proyecto, abrimos el proyecto, y al igual que en el proyecto anterior, esto tiene un menú principal,
Después yo fui separando por capas y por un script de log, los otros scripts a los que llamo desde el menú principal, y también acá tengo resultados. ¿Se fijan? Las tablas que voy a ir generando como resultado final. Por ejemplo, User Access, que es una tabla de 1 millón de registros. ¿Se fijan? Bueno, pero esto también lo estoy mostrando aquí para que vean que está, pero lo voy a eliminar igual que en el anterior para partir de cero. Esa es la gracia. Esto habitualmente demora como 1 hora y cuarto, así que no estamos... No, cafecito alcanzamos. Complementando lo que dice Heraclio, vimos la parte, ¿no es cierto?, de autoría inicial, que son pruebas relativamente sencillas y que a nuestro juicio claramente se podían automatizar y generar rápidamente. Esta segunda parte tiene que ver con este control. Y como bien decía Heraclio, siempre tuvimos el deseo de armar esto y de hacer de alguna forma independiente, tanto de TI como de algunas otras funciones. Lo que va a mostrar aquí Heraclio, va a correr el proceso, ¿ya? Esperemos que resulte bien, pero es un proceso en el cual claramente lo ajustamos desde el punto de vista del volumen de usuarios. Heraclio, antes de correrlo, sí me gustaría que mostráramos solamente para efectos de, porque el proceso debería demorar relativamente poco, mostremos la matriz de riesgos, cómo quedó, ¿ya? Y mostremos obviamente la tabla donde están todos los usuarios con sus permisos, que al final del día es lo que queremos relacionar. Ahí está, cuando yo relaciono ambos temas, ahí está obviamente el análisis que tiene valor en esto, ¿ya? Vamos al... Espera, quiero mostrar acá... Ah, ya, ese, sí. Sí, Vale. esta es la tabla de resultados que también, es la carpeta, perdón, en el explorador que también está vacía porque acabo de borrar todas las tablas. Y ahora en el proyecto, ahí en el main, al ejecutarlo, se van a volver a generar todos esos archivos y también esa planilla. Y ahí va a estar la matriz de riesgo, va a estar el log, ¿ok? Ok. Esta aplicación no tiene, como les decía anteriormente, un menú de diálogo, un cuadro de diálogo, perdón. Por lo tanto, empezó a correr en forma inmediata y sé que está corriendo porque acá abajo dice script en ejecución y ese pergamino está en blanco y no tiene una cruz roja, es decir, no se ha caído por algún motivo. Este tipo de aplicaciones en ACL se pueden programar por el programador del Windows o se pueden programar en un servidor. Se puede ocupar otra herramienta también de ACL que se llama AX, que es un servidor para justamente hacer programación de script, que ahí se llaman analíticos. Es decir, hay miles de maneras de poder que esto se programe en forma continua con la periodicidad que yo necesite o que yo quiera. Ahí terminó el proceso, generó todas las tablas, como tenía que ser, y esta es la tabla final. Esta es la tabla en realidad que muestra lo que Ricardo quería ver, digamos. No sé si quieres que ¿Sí? primero te muestre la matriz de riesgo. Vamos primero a la matriz de riesgo. Ya. Fíjense que en el proceso no mostramos un cuadro de diálogo. ¿Pero qué estoy pensando? Estoy pensando en abrir un cuadro de diálogo en el cual yo voy a la matriz de riesgo. Digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi matriz de riesgo hoy día? ¿Cuántas reglas quiero aplicar? Que en el fondo estoy modificando desde ACL, probablemente una tabla que tengo en Excel o tengo en Access, etc. Y de ahí modifico unas reglas en el cual puedo decir por ámbito. Puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que en esta sucursal, en esta empresa, en este país, en esta filial, hagamos el análisis para este grupo de usuarios. Quiero que sea solamente en el ámbito de administración y finanzas o recursos humanos o para todo. O sea, un cuadro de diálogo que me permita a mí definir, tener, ¿no es cierto?, ciertos filtros y ciertos análisis. Estoy pensando en eso, pero en este caso lo aplicamos para todo. Como resultado, ¿a dónde dejé mi...? Aquí está. Como resultado, esto se aprieta en on, ¿no? Sí, perfecto. ¿Se acuerdan que le había comentado la función de riesgo o una categorización de riesgo? Aquí está el riesgo. Y aquí esta es una función básicamente del ámbito de sistemas. Tengo el texto del riesgo, tengo el detalle, tengo el nivel alto. Tengo funciones de riesgo, tengo transacciones asociadas. Ah, esta es la matriz, perdón, ¿no es el resultado final, Heraclio? Esta es la matriz. No, esta es la matriz de riesgo. Ah, esta es la matriz de riesgo, ya. Sí, sí. Perdón, este no es el resultado. Esta es la matriz que yo definí. Claro. ¿Cierto? Esta es la matriz con todas las definiciones que yo estimo conveniente y de ahí, obviamente, hago la captura. Pero también tengo, vamos al log. ¿Y la datos de Sí. autorización? No. No, esta que está acá. Ok. Aquí.
yo procesé el log, ¿se acuerdan también que yo quería tener un análisis en términos de decir esto es lo que el usuario tiene acceso a hacer versus qué es lo que realmente efectuó? Bueno, aquí está un análisis también. Esto es el log total, ¿no? Y yo Sí, podría claro. hacer un resumen. Fíjese que aquí este Aparece con usuario fecha. ha ejecutado esta transacción 12 veces, etcétera. Eso es lo que quiero saber, que me interesa y que me agrega valor desde el punto de vista que yo hago el análisis. Recuerden que esto está pensado en un sistema como SAP, pero se puede hacer probablemente en cualquier otro legacy sin ningún problema y incorporar las reglas de negocios que correspondan. Este es el total, después genero un resumen, ¿sí? Acá. ¿Sí que está ahí? Y al final lo que tengo es que este usuario, en un periodo determinado de tiempo, va a depender de cuánta información del log obtuve, tengo, ¿no es cierto?, el recuento de las transacciones que he ejecutado. Por ejemplo, este usuario claramente debería ser del ámbito de ventas, la BA05, 329 veces ha ejecutado la transacción. Por lo tanto, si yo hago un análisis y quiero hacer un proceso de remediación, tengo que considerar bastante bien si le voy a sacar o no, o le voy a remover esa transacción o ese permiso al usuario. La he ejecutado 325 veces. Ojo. Una vez que tengo la matriz, una vez que tengo el log, aparte de todo el análisis que hizo con todas las otras tablas, quiero saber cuál es mi maestro de usuario. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí? Entonces yo tengo que este usuario tiene este perfil, ¿cierto?, con esta descripción, cuál es el rol asociado, etcétera. Esta tabla yo la puedo incorporar además en esta, o la tabla final, el país, de qué sociedad, etcétera. Es parte de la información que puedo capturar directamente del sistema o que el cliente de alguna forma puede decir, ¿sabes qué? Esto es. Inclusive, pruebas que son tan sencillas, decir, ¿sabes qué? Este usuario, comparemos, ¿no es cierto?, con la nómina de pago, que esa es como del año no sé cuánto, pero todavía voy a cliente y, oye, ¿sabes qué? Todavía el usuario está desvinculado, se removió la nómina personal, pero todavía está activo. Está, digamos. Es posible hacerlo. ¿Sí? Y al final lo que tengo debería ser el resultado que es esa, ¿no, don Heraclio? Por favor. Esta de acá. Y esto es lo que tengo acá. Si ustedes se dan cuenta, yo les comentaba, este es el resultado y que tiene mucho, mucho valor para mí o para, ¿no es cierto?, los administradores o los auditores. Pero claramente este resultado es relevante llevarlo a un tipo software BI para poder tomar decisiones y poder ver, obviamente, un análisis, ¿no es cierto?, tipo tablero de control, gestión, etc. Eso es. Y es más o menos la presentación que yo le mostraba al inicio en este tablero de control. Eso es por mi parte. No sé, Heraclio, algo más que agregar, que te quedó bien, que espectacular y que estoy encantado de mostrar esto y compartirlo con ustedes. No, bueno, lo que me atañe a mí en realidad, que era la parte más técnica, llega hasta acá. Me hubiera encantado hablar un poco más de los algoritmos que se ocuparon acá y todo eso, pero ahí sí que se van todos. Eso es mucha lata. No, yo termino acá, voy a cerrar el proyecto y esa es la presentación por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, damos las gracias a Ricardo Zunino y también a Heraclio Rivera por esta presentación. Y a continuación invitamos a nuestros expositores a tomar asiento en la testera. Invito al profesor Miguel Ángel Díaz, igualmente al señor Carlos Mateluna, a Ricardo Zunino y Heraclio Rivera. Todos ellos, nuestros expositores en esta conferencia Monitoreo y Auditoría Continua para el segmento final de preguntas. Les quiero comentar que contamos con micrófonos tanto en este nivel como en el segundo nivel, así es que no se sientan excluidos las personas que están en el segundo piso. Igualmente tenemos micrófonos para ustedes. Simplemente nos hacen la seña para acercar este micrófono hasta sus asientos y participar de las consultas. Les quiero solicitar, sí, para que tengamos la mayor cantidad de participaciones, que sean bastante acotadas las preguntas para cada uno de nuestros expositores. Consultas entonces, nos hacen la seña para acercar el micrófono hasta sus asientos. Aquí en la tercera fila ya tenemos a una persona. Arriba, ¿hay alguna persona ya que quiera hacer alguna consulta? Perfecto, para identificarla. Muchas gracias. Escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Astudillo. Pregunta es para Carlos Mateluna. Carlos, acá. Buenas.
En tu presentación comentabas que ustedes hacen una detección de fraude tratando de colocar la menor cantidad de barreras posible a la transacción. Ahora, si bien es cierto, es un aporte al negocio, pero también hay una vista normativa. Existe actualmente una normativa respecto a lo que son las transacciones de tarjeta de crédito que establece que toda transacción no presencial debe contar con una autenticación robusta. ¿Cómo enfrentan ustedes ese conflicto? Al- Efectivamente existe una normativa que toda transacción no presencial tiene que tener una verificación robusta, pero no indica el cómo. Nosotros, cada transacción no presencial, tenemos dispositivos que se llaman el Fingerprint Device, por ejemplo, en donde nosotros validamos todas las transacciones, verificamos el origen de la transacción y a las transacciones que nos merece duda, solicitamos una segunda validación. Tú puedes comprar no sé, en cualquier .com nuestro y la mayoría de las transacciones no te pide el segundo factor de autentificación y hasta no estamos en incumplimiento de la norma. Te dice una validación robusta, no el cómo. Perfecto. Vamos a escuchar la pregunta del segundo nivel y luego estamos con el señor. Le escuchamos. Muy buenos días. Mi pregunta es un tanto más técnica desde el punto de vista de lo último que vimos. Primero, las planillas de cálculo generalmente pueden soportar hasta 100.000 registros. ¿Qué pasa cuando tenemos mayor cantidad de registros? ¿Cómo eso se soluciona? Lo otro, ¿cómo ustedes ven el tema del ciclo de remediación? ¿Cómo relacionan la obtención de las excepciones con la línea o con cada involucrado dentro del negocio? Porque tener una cantidad de excepciones y no saber qué hacer con ellas es complicado. Y la última, perdona, ¿por qué usar un BI que ve volúmenes de datos, siendo que en monitoreo lo que se busca es la excepción? No es ser médico generalista, sino médico especialista. Sí, voy a hacerme cargo de la primera parte. Efectivamente, las planillas tienen, ¿no es cierto?, 1.000.000, creo que la última versión, hasta 1.000.000 de registros de fila o algo así. Pero en ACL yo puedo exportar no solo a un formato de planilla, sino que también lo puedo exportar a un formato de archivo de texto, por ejemplo, o a un formato de archivo para Access. Por lo tanto, no era la única opción la planilla. Acá ocupamos la planilla porque era más visualmente, digamos, para la presentación, se veía más bonito. Pero efectivamente se puede exportar a otros formatos. ¿Mm? Eso sería contestando la primera pregunta. Bien. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Sí. La segunda pregunta tenía que ver con qué hacemos con la información, cómo hacemos el proceso de remediación. Claramente esto es un input, ¿ya? Y para avanzar en un proceso de remediación, inclusive en algunos clientes en un proceso de reingeniería completo, claramente hay una metodología. Esto ayuda, esto colabora, del momento que identifico que hay usuarios que tienen niveles de riesgo. Pero cuando yo tengo que avanzar en un proceso de remediación, esto es solamente un input. ¿Por qué? Porque un proceso de remediación involucra hacer un análisis del governance de la organización, del punto de vista cómo otorga accesos, involucra claramente saber cuál es el nivel de participación de autoridad interna en validar y monitorear los procedimientos del governance, y por otra parte, tengo este input que tiene que ver con este entregable que me permite determinar qué usuario tiene qué riesgo del momento que le dejo o no le dejo un acceso o una transacción. Después, la tercera pregunta tenía que ver con el tema de BI. Estamos pensando en un monitoreo continuo. ¿Para qué? ¿Qué hago? Es una recomendación cuando yo quiero tener un análisis que me permite claramente tener una mirada estratégica. Porque cuando yo veo este análisis en el detalle, me sirve para hacer un proceso de remediación y me sirve para hacer ajustes y tomar decisiones desde el punto de vista de avanzar en una reingeniería. Pero cuando quiero tener una mirada de alto nivel, saber, bueno, ¿dónde tengo mis principales riesgos? ¿Los tengo en la empresa X? ¿Los tengo en la empresa Y? ¿Cómo se ha movido esto en el tiempo? ¿Cómo puedo hacer un análisis comparativo? Mirado desde ese punto de vista, creemos recomendable que puede ser
interesante aplicar un tipo de tablero como un dashboard y aplicar al final del día un BI. ¿Sí? Perfecto. Escuchamos ahora sí la pregunta del señor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Navarro del Banco BCI. Mi pregunta es para Heraclio. Tenemos una experiencia bastante amplia con respecto al uso de ACL y me he topado con alguna dificultad con respecto a la integración de las tablas, del tipo de datos de tablas que son puntos fill, con una herramienta de BI directamente. Mi pregunta apunta a eso. ¿Hay algún tipo de experiencia con una herramienta que integre directamente estas tablas de salida punto fill y la Mira. interprete? No pase por un nexo que sea un archivo plano o un archivo de salida Excel o Access. No, yo no conozco por lo menos una herramienta que haga directo del fill, salvo, digamos, algún tiempo ACL tenía también su propio manejo de dashboard, pero no prosperó mucho con ese tema, por eso que se buscan, digamos, alternativas. Ahora, lo único que yo te puedo recomendar y que nosotros hacemos es que esos fields los extraemos, o más bien dicho, los exportamos a un TXT, que es lo mismo que el field. Y luego ese TXT o a un DBF o algún formato que después sea cómodo para el dashboard poder leerlo desde ahí. Pero ese es un proceso sumamente simple, digamos, no debería requerir mayor, digamos, es preferible quizás a encontrar una herramienta o programar una herramienta que te pudiera leer directo del field, que si bien es cierto también es un archivo plano, a veces hacer igual encripta la información. Pero la solución que nosotros tenemos, que es una solución parche, entre comillas, es hacer una exportación a un TXT o a un formato, digamos, que sea cómodo para leer desde el dashboard. Ok, muchas gracias. Bueno. Perfecto. En el segundo nivel, ¿tenemos alguna otra consulta? De momento no. Y aquí abajo, en la primera fila, tenemos una persona que desea hacer la consulta. Va el micrófono en camino. Le escuchamos. Hola, buen día. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y mi pregunta era para Heraclio. El script que mostraste tú de ACL está trabajando sobre la base de datos de SAP. ¿Ya? En nuestra compañía nosotros también tenemos payroll como parte de la herramienta. Ajá. ¿Permite el script que yo trabaje con ambas bases de datos en paralelo? Dado Absolutamente. que justamente los resultados que tú mostraste, en algunos casos, por ejemplo, el de los usuarios vigentes, son los usuarios vigentes en SAP. Pero la pregunta es, si estos usuarios están vigentes o no en la compañía, no lo vamos a saber hasta que lo crucemos con la base de datos payroll, por ejemplo. ¿Permite hacerlo? Absolutamente. ACL puede leer desde cualquier origen de datos. Es decir, yo puedo ir a leer a la base de datos que maneja SAP, que puede ser Oracle, SQL, Sybase, o puedo ir a leer puedo ir a leer también a la base de datos que ocupa Payroll, que tengo entendido que es SQL Server. Puedo ir a leer en forma paralela, es decir, no paralela al mismo tiempo, pero secuencialmente puedo ir a importar desde ambos mundos, digamos, las tablas que yo necesite para procesar y generar los reportes. Y añadirlo al script, y el script va a considerar la tabla que viene de Payroll, va a considerar la tabla que viene de SAP, e incluso puede generar después una sola tabla y mostrarlo en una gran tabla, y además agregarle una columna que diga esto viene de Payroll, esto viene de SAP. Se puede hacer. Perfecto. Tenemos acá en la segunda fila otra consulta. Te escuchamos. ¿Aló? Hola. Mi nombre es Paulina Faúndez y muchas gracias por la exposición. Por lo que entendí, la metodología que ustedes aplican para el monitoreo continuo es como una respuesta para poder abarcar varias áreas que son las más riesgosas de una organización. Pero a mí me da la impresión de que el modelo o por lo menos a lo que se puso énfasis, es que cuando se aplica ese modelo, se aplica sobre ya la identificación de los riesgos y ya sobre los controles identificados, aquellos controles que ya son críticos. Entonces, en base a eso, me gustaría preguntarle a ustedes qué tan importante es para ese trabajo, para aplicar esa metodología que ustedes realizan, la identificación, la eficacia o la seriedad con la que se realiza la identificación de riesgo y el análisis previo para eso.
Bueno, sí, efectivamente, la única forma de estar seguro de que estoy aplicando monitoreo continuo, auditoría continua, sobre lo que realmente es relevante para el negocio, requiere la identificación, el levantamiento de los riesgos operacionales, como lo mencionaba al principio. Si yo no tengo una buena identificación de riesgo, no conozco bien el proceso, puede ser que estoy mirando una parte del proceso y se me están pasando los elefantes rosados por el lado. O sea, para mí es fundamental, el punto de partida para todo proyecto de monitoreo continuo y auditoría continua es la identificación de los riesgos operacionales y sus controles previo al diseño de cualquier otra estrategia, ya sea estrategia tradicional o monitoreo continuo y auditoría continua. Yo no recomendaría iniciar un proceso de monitoreo continuo y auditoría continua si es que no está levantado el proceso, ya sea levantado el proceso y sus riesgos, ya sea un proceso piloto o para toda la compañía. Tenemos otra consulta, le escuchamos. Aló, ahí sí. Una consulta para el señor Zunino. Mi nombre es Gabriel Morales, de Itaú Corbanca. Dentro del diseño que ustedes mostraron del físico y lógico en la extracción de datos, pude notar yo que estaba el análisis direccionado a las bases de datos de SAP, ¿cierto? Estamos hablando de base de datos producción. En la experiencia de ustedes, ¿cómo lo hacen o cómo lo han hecho, ¿cierto? En la medida porque hay instituciones que no permiten por política los accesos a los servidores de producción. ¿Cuál sería, digamos, el mejor método para este tema, para poder acceder a los datos? Buena pregunta. Te ganaste un almuerzo. Vamos a... Pasa mucho, pasa con cierta frecuencia. Hay políticas de ciertas compañías que muchas veces no permiten claramente ingresar a las bases de datos de producción, principalmente porque son bases de datos críticas. Clientes, por ejemplo, áreas de facturación, me imagino, en una telco probablemente, clientes como un banco. ¿Qué hemos hecho en esa instancia? Dependiendo del volumen de información y pensando que no hay ninguna forma, independientemente que le digamos al cliente, mira, ¿sabes qué? Hay una solución como la que acabamos de mostrar que asegura per se que no modifica ningún dato y que no degrada la máquina, porque eso obviamente también es una inquietud de TI. Muchas veces cuando hablamos de volúmenes de información, dice, bueno, pero ¿esto afecta la performance del sistema? ¿Esto realmente afecta el rendimiento de la máquina? ¿Qué efectos puede tener? A pesar de que asegura, de que no modifica, de que no tiene alteraciones, frente a la posibilidad de que tenga alguna alteración es mínima y se puede medir, lo que hacemos ahí necesariamente, con un costo que obviamente puede ser relevante, hacemos una réplica de la base de datos de ciertos temas, ¿vale? En una tabla que sea de prueba o de test, entendiendo que es un homónimo y que de ahí también la información es clave y copiada de alguna forma de producción. No me gusta mucho, porque claramente al final del día pudiese tomar decisiones y pudiese tomar acciones sobre una base de datos que al final no es producción. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Tenemos, sí, acá en la tercera fila. Vamos a acercar el micrófono. En el segundo nivel, ¿alguna pregunta para saber? ¿No? De momento, perfecto. Si levanta la mano, perfecto, para que lo identifiquen y le acerquen el micrófono en la segunda fila. Perfecto, le escuchamos. Hola, yo soy Miguel de Bolsa de Comercio de Santiago y quisiera hacer una consulta a don Carlos. Tú hablaste mucho del tema del fraude. Me encanta ese tema, lo encuentro muy interesante. Pero me gustaría saber cuál fue la experiencia como para ajustar el modelo que ustedes tienen para las tasas de rechazo incorrecto, aceptación incorrecta, que para modelos como ustedes, que son de fraude, son muy importantes. Y lo otro es saber si solamente son reglas de negocios predefinidas por ustedes, por ejemplo, edad de la persona, hora de transacción, montos que se están transando, o si hay algún modelo de data mining por detrás, o no sé, de KDD o algo que esté procesando con inteligencia artificial, que se estén creando reglas de negocio automatizadas que estén definiendo cuáles son los parámetros o lógica para detectar este tipo de fraude. Bueno, la primera pregunta es, este es un tema que no es fácil de llegar a tener tasas de rechazos bajas porque siempre le vamos a afectar a clientes. Hay una curva de aprendizaje que tú tienes que empezar a recorrer, a probar, a modificar, a cambiar,
de cada 100 cosas, ideas que se nos ocurren, 99 desechamos. Y cuando tú estás en un nivel de madurez de tus reglas, puedes enfrentar el tema de tiempo real. Nosotros tenemos la experiencia que trabajamos en esto hace 15 años y hemos ido aprendiendo, y que nos permite que esa curva de aprendizaje ya la hemos recorrido y la hemos podido implementar. Y el tema es que detrás de las distintas herramientas que les nombré, BRM, PayTrue, CyberSource, hay distintos modelos de detección. ¿Ya? Está el tema secuencial, que te permite hacer reglas, por ejemplo, consulta de saldo, avance en cajero automático en una conducta riesgosa, por ejemplo. Hay temas que son las reglas adaptativas, el modelo adaptativo, que nos permite, bajo nuestra experiencia, empezar a indicar reglas ya propiamente tal. Hay modelos neurales que va aprendiendo del fraude, hay score y hay tablas de riesgo, ¿ya? Y esos cinco modelos te permiten, te van generando, haciendo reglas. Cada uno tiene sus ventajas. Por ejemplo, nosotros somos bomberos, somos transaccionales, estamos apagando incendios, y los modelos neurales se demoran en aprender, ¿ya? Y por lo tanto, para cuando estamos con un evento de fraude importante, nos conviene más el tema adaptativo, el de reglas, el tema de la historia. Los ladrones, los defraudadores, ocupan una modalidad, están meses cuando los detenemos, están durante muchos meses, no la vuelven a utilizar, y después de un tiempo vuelven de nuevo a su origen y se van modificando. Pero en resumen, esto es los que hacen las reglas. Ahí mostré un equipo, a lo mejor no fue muy específico, pero tenemos un equipo de ingenieros que están todo el día haciendo data mining, que todos van hablando nuestras tendencias, y el sistema te permite hacer regresiones. O sea, no es levantar el dedo y decir, oye, hagamos algo en tiempo real, ¿ya? Sino que tenemos la posibilidad de decir, oye, hagamos esto con distintos, lo que tú hablaste, aurora, demográfico, consulta de cliente, historia anterior de fraude, en distintos comercios, otras tablas de riesgo, y hacemos una regresión y decimos, mira, si hubiésemos implementado este tema, este escudo hace 6 meses, hubiésemos generado tanto nivel de alerta, hubiésemos salvado tanto dinero, hubiésemos afectado a tantos clientes, porque siempre le vamos a pegar a clientes que son verdaderos. Pero para eso también es súper importante en que tú tengas la forma. Por ejemplo, nosotros llamamos, usted hizo una transacción de $1 millón en Target en Estados Unidos, sí, yo fui y no puedo pasar. Es tener la forma de bypassar el real time en forma muy rápida para que el cliente la siguiente transacción pueda hacerla sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Tenemos otra consulta? La escuchamos. Hola, buenos días. Carlos, también quería hacerte una pregunta. En realidad es como preguntar el tiempo. Por lo que tú nos has comentado, el nivel de madurez que ustedes tienen ya otorga resultados satisfactorios. ¿Cuánto tiempo se llevaron ustedes desde que empezaron y tenías 95 falsos positivos a tener uno de 10, un resultado bastante óptimo? Nosotros aquí está Alexi, con Alexi trabajamos juntos en este tema. Nosotros venimos del área banco, ¿verdad? Éramos de Nexus, y ahí teníamos toda la experiencia de banco, y irnos a retail, que es completamente distinto. Pero el modelo de maduración no debiera pasar más allá de 3 meses en ajustar el modelo, dependiendo de muchos casos, de la herramienta, de que por ejemplo, de la data, de la trama, de los datos que te entreguen. Si la data es confiable, tú puedes tomar mejores decisiones. Si tienes la data corrupta, porque si recuerdan, le dije que nosotros tenemos un cuadrante, presencial, no presencial, nacional e internacional. Si los campos que nos entregan no puedo diferenciar si una transacción nacional presencial de una nacional ausente, todo mi esquema de fraude se va a las pailas, porque
Nuestros escudos son completamente distintos y si no soy capaz de que me entreguen una data correcta, nuestra prevención va a estar muy mala. Bien, tenemos otra consulta, la escuchamos. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Hola, primero que todo, muchas gracias por las presentaciones, muy amables. Una pregunta que seguramente es para el panel completo, pero a partir de una reflexión que hizo Ricardo, que yo la comparto mucho, porque llevo como casi 10 años tratando de impulsar este tipo de proyectos, y es ¿por qué avanzamos tan poco? ¿Ya? Entonces, basado en mi experiencia y un poco para el desarrollo del panel, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la experiencia de ustedes en términos de el apoyo, la acogida, la compra real que de estos proyectos hacen los directorios de las compañías o los comités de auditoría en particular? ¿Ya? Ricardo, probablemente tú que tienes varios clientes, el caso de Carlos, que parece tiene un proyecto ya muy avanzado en una etapa de madurez. ¿Cómo ven ustedes la recepción desde los directorios? ¿Cuánto se entiende de estos proyectos? Y si creen que por ahí puede haber una piedra de tope para que no estemos avanzando con la velocidad que debiéramos en esta materia. A ver, la experiencia en estos temas, si uno quisiera ser puro en el tema del monitoreo continuo y auditoría continua, esto debiera nacer de la línea. O sea, el que debiera estar preocupado del control, el riesgo, debería ser la línea. Y eso viene de un input desde la parte superior de la organización. Lo cual no sucede. Lo que debiera ser no es lo que sucede en la realidad. Siempre parte de las áreas de auditoría. Y las áreas de auditoría están presionadas por montones de otros temas. El comité está preocupado de resolver temas de las contingencias, tienen un plan que cumplir y nunca tienen la disponibilidad o el espacio para desarrollar este modelo. Lo que ha sucedido históricamente cuando se han iniciado estos proyectos es que no se logra mostrar resultados rápidos. O sea, el tener un resultado rápido de decir, ok, estos son mis riesgos, estos son los relevantes, este riesgo voy a mostrar este resultado y detectar oportunamente algunos hallazgos o solucionar ciertos hallazgos, si no logro esa respuesta rápida, lo más probable es que se empiece a debilitar y no logre transmitir a la línea primero que esto es relevante y resolverle un problema. Por ejemplo, el análisis con la línea es fundamental cuando yo converso con ella y le digo, bueno, ¿cuánto te demoras en detectar o analizar los datos? Si yo le logro mostrar como auditoría que ese análisis de datos que se demora 3 semanas, lo logro resolver en un día, en 2 días o en 3 días, ya empieza a aprender en la primera línea de defensa. Si prende la primera línea de defensa, llega la gerencia. Si llega la gerencia, llega el directorio. Lo que se necesita es la decisión, ya sea del área de auditoría, ya sea del área de la segunda línea de defensa, una gestión de riesgo, que tome la decisión de iniciar, que haga participar a la primera línea y que logre convencer con resultados rápidos al resto de la organización. Esa es la única experiencia donde hemos visto resultados, porque es muy difícil que esto nazca del directorio porque no lo visualizan. Ellos están visualizando otro tipo de problemas y generalmente las organizaciones se concentran en riesgos estratégicos más que en riesgos operacionales, que ya es otro tema de cómo alimento los riesgos estratégicos desde operacionales, que ya es una segunda derivada. Pero yo creo que la dificultad del inicio es que la línea no lo visualiza, la dirección no lo visualiza y auditoría lo que tiene que hacer es trabajar en el desarrollo y mostrar resultados rápidos. Yo creo que esa es la única forma en que esto logre prender. No me dejó nada, Miguel, para responder. No, claramente lo que comenta Miguel es relevante y claramente es el baseline, a mi juicio, de cómo obviamente avanzar en este tipo de proyectos. Otra cosa que me parece que también puede ser relevante tiene que ver con el conocimiento que tiene el equipo de auditoría interna. Ustedes acaban de ver acá que para armar este tipo de controles, para desafiar obviamente lo que uno espera en términos de monitoreo continuo, necesito conocer, en este caso, de ACL.
Necesito tener probablemente una persona que conozca ACL, que conozca de desarrollo script, etcétera. Por lo tanto, dentro del equipo de auditoría interna necesito una persona que conozca esto. Y también, para efectos del ejemplo, necesito una persona que conozca de SAP. ¿Dónde está la información? ¿Cómo relacionarla? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día, muchas veces, los auditores internos rotan. Entonces, cuando tengo un supercampeón en ACL, el otro año ya no está. Y el proceso quedó detenido. Tengo un supercampeón en SAP, en JDEVAR, o en la plataforma, obviamente, que esté utilizando cada una de las compañías, hay un nivel de rotación. Y eso también, obviamente, genera un impacto para efecto de no poder avanzar en este tipo de proyectos. Bien, tendríamos opción de una última pregunta, si la hay, y arriba tenemos, sí, precisamente en la primera fila. Aquí abajo, ¿alguna otra pregunta? En la segunda fila, que sería la última de esta jornada. Escuchamos al señor del segundo piso. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Julio Olivos. Yo trabajo actualmente en Auditoría Interna de Correos de Chile. Me desempeñé harto años en la Brigada del Cibercrimen de la PDI. Y más que nada quería, bueno, en forma de retribución y agradecimiento, compartirles más que nada una idea que tiene que ver netamente con el ámbito forense informático. Ahora, en relación a eso y lo que escuchaba acá en general, para el señor Zunino, específicamente, en el tema de la modificación y tratamiento del Data Analytics, sería bueno quizás ver mediante ACL algún script que haga el bloqueo de datos y quizás solucionaría muchos problemas referentes al tema de la lectura y el análisis de la información, ¿cierto? Que en el fondo se traduce simplemente en un bit o un dato. Esa es una idea que quería compartir con ustedes. Y lo otro, me gustaría escuchar el día de mañana, como he visto por ahí en hartos tutoriales y algunas definiciones que tiene nuestra gran red que es Internet, el tema de la auditoría forense. También me gustaría el día de mañana asistir a un seminario relacionado al respecto. Yo creo que esto es un mundo que no tiene límites en cuanto a la imaginación. Uno es el tema, como les digo, de la auditoría forense, auditoría continua, monitoreo continuo, COSO y un montón de herramientas que van apareciendo. Bueno, en relación a eso, más que nada, no quiero dar la lata tampoco, pero era más que nada retribuirles y quizá esta idea la puedan explotar y desarrollar y a la vez, como les decía en un principio, agradecer. Okay. Simplemente eso. Muchas gracias. En la última semana de octubre está programada una conferencia de informática forense, contabilidad forense y auditoría forense del mismo estilo de esta, así que ya para que estén atentos ahí cuando les llegue la invitación. Gracias. Perfecto. Tenemos la última consulta entonces, la escuchamos. Está abierto el... Sí. Ricardo Heraclio, Carlos Yungue de Coagra. Y un alcance. Hoy día se suman 3 nuevos complementos en Excel que también vienen a aportar al monitoreo y auditoría continua. Son Power Pivot, Power BI y Power Query. ¿Han hecho algo ustedes con respecto o han probado estos complementos nuevos? Que son, desde mi punto de vista, más intuitivos que trabajar con ACL o IDEA. Eso es uno. Y la segunda pregunta para Heraclio. Hoy día yo tengo ACL y tengo SAP, pero necesito un conector. ¿Ya? ¿Qué alternativas tengo para la bajada de data? Para no trabajar con Direct. Heraclio, acuérdate que ahí no llevamos comisión ni cometa, nada, así que ojo con lo que... ¿Qué alternativas tengo para la bajada de datos? Bueno, la alternativa más barata es un conector ODBC y va a depender del motor de base de datos que esté ocupando SAP. Si es Oracle, tienes que tener un conector ODBC para Oracle y de 32 o de 64 bits, pero eso te lo puede, digamos, configurar y todo el área de TI. Ellos saben perfectamente cómo se hace y no es complicado y es lo más barato que hay. Te configuran la ODBC para que tengas acceso a las bases de datos y a las tablas que tú vas a necesitar después, con las cuales vas a necesitar trabajar en SAP. Porque SAP es un ERP como software, pero el repositorio de sus datos pueden ser en cualquier motor de base de datos y la ODBC se conecta a los motores de base de datos. SQL, Oracle, como nombraba antes, a cualquiera. Por tanto, lo más barato es una ODBC.
Existe una alternativa que también es de ACL que se llama Direct Link y que también es un conector más inteligente, porque tiene ciertas particularidades que lo hacen superior, pero no es la alternativa más barata, pero existe también. Y este es un producto de ACL también. Eso sería... Lo de Excel, perdón, lo de Excel, no he visto esos complementos, pero a mí Excel me pasa que tiene la limitancia de la cantidad de registros que yo puedo manejar. Pero ¿hasta cuánto? Y yo he trabajado con tablas de 45 millones de registros, entonces ya no me serviría. Claro, mira, yo no lo he revisado. La verdad es que con ACL nos sentimos cómodos por el hecho de que yo puedo trabajar con incluso en teoría más de 100 millones de registros y no debería tener problemas, se va a demorar un poco más, pero no deberíamos tener esa limitación. Y en Excel, no sé si con estos complementos también podría ser, no hay límite, no lo sé porque los desconozco, digamos. No sé si alguno de ustedes lo... Yo creo que va a ser la pregunta más corta que... he escuchado estas soluciones y claramente hay que mirarlas. Sin embargo, hay cosas que me preocupan. Una que tiene que ver efectivamente con el volumen de datos. ¿Qué pasa cuando trabajo con volúmenes sobre 40, 50 millones de registros? Y lo otro que también me inquieta tiene que ver frente a la posibilidad que pudiese modificar el dato, ¿ya? Porque Excel obviamente la naturaleza te permite hacer una modificación del dato. Y como estamos mirando el punto de vista de autoría, me genera cierto ruido. Pero claramente hay que mirarlo. Perfecto. Quiero agradecer a todos quienes han enriquecido nuestra conferencia con sus preguntas y también quiero ofrecer la palabra como cierre de este encuentro al profesor Miguel Ángel Díaz. Profesor. Bueno, no les quito más tiempo, simplemente agradecer, dejarlos invitados para las próximas conferencias. Como les decía, tenemos una de ciberseguridad que va a ser en el mes de agosto y una de auditoría forense, informática forense en el mes de octubre. Así que ahí les va a llegar la invitación oportunamente. Muchas gracias por todo y nos vemos en otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias. No, usted pues. Chao, muchas gracias.